A ver. Bem, estamos gravando. Bem, Hola. em primeiro lugar, nada, começamos o podcast e queria dizer que estou até emocionado, não? Porque para mim é um honor, Carlos, de verdade, porque estás aí, poder fazer um podcast contigo, não? É uma pessoa que está 100% dedicada a transmitir saúde a todos. Tienes mucho conocimiento. El podcast ese me han dicho, Juan, el podcast como mucho 40 minutos, pero yo sé que podía estar hablando contigo 40 horas y tú tenías contenido para esas 40 horas, ¿no? Bien, para quien no conoce, yo me llamo Juan Ramón, soy uno de los propietarios de Cross Hero y hoy tengo el honor de entrevistar a Carlos Andrade. Mira, yo no voy a hablar de ti, que estaría aquí hablando de ti media hora. ¿Quién es Carlos Andrade? Bueno, muchas gracias. El honor es todo mío, el gusto es todo mío, definitivamente. Me presento de la forma más sencilla. El título principal, me llamo Carlos Andrade, tengo 48 años, vivo en Ecuador, en Guayaquil. Soy un padre amoroso, un esposo obediente y amoroso también. Voy a ser abuelo muy pronto, se me llega el día. Eso en cuanto a mi título principal. De ahí, de una u otra forma, en algún cajón habrán guardado unos diplomas de alguna situación u otra. Entre otras, las organizaciones públicas dicen que soy licenciado en dietética y nutrición. Aprendí más, obviamente, conversando con los pacientes sobre el tiempo, pero a veces estos títulos nobiliarios son necesarios para poder encontrar un trabajo. Soy licenciado en dietética y nutrición, otro cartón dice que soy nivel 3 de CrossFit. En general, subirme mucho a aviones y estar revisando rodillas en valgo o varo excesivo cientos de veces fue lo que realmente me puso con la experiencia de coach que pueda tener. Y tengo el honor de ser seminar staff para CrossFit desde el 2012. Empecé haciendo traducciones en el 2010 y me ha tocado ver algunas cosas a lo largo de toda esta historia. Sobre todo compartir con un grupo extraordinario, unas fuerzas de elite de la salud y del fitness, que son los camisas rojas, con los que me ha tocado compartir por muchísimo tiempo, recibiendo información directa de nuestros jefes, ya conversaremos de ellos, con la única misión de repartir salud en el mundo. Ya avanzado en el tiempo, me tocó hacer las labores de Flow Master, que es una posición administrativa dentro del Seminar Staff, que es dirigir a los grupos y poder formar a los demás coaches para al final terminar siendo mentor de un grupo súper de elite, que es el Seminar Staff de Latinoamérica, el Seminar Staff de Latinoamérica de habla hispana, con nombres tan grandes como Tefi Escudero, Gabo García Merlos, Ricardo Rivas, Fernando Fernández Rosal, Pablo Carimán y Derek Banks. Nos encargamos de reunirnos y conversar lo más seguido posible para hacer estrategias, hacer cumplir el feedback y hacer que en lo posible hagan el mejor trabajo posible. Ya lo hacen, disculpa la redundancia, mejorando el fitness de las personas, preparando entrenadores y sirviendo a la salud en términos generales. Más o menos un resumen. La primera parte es la más importante, ¿no? Ya te dije, papá, esposo. Y futuro abuelo. Fan de CrossFit y fanático de CrossFit. Básicamente eso es el título que más me gusta en lo profesional. Fanático de CrossFit, practicante, alumno eterno. Fanático de CrossFit. Mira, te iba a comentar, ahora son las 6:10 aquí en España y a las 5 yo no podía entrenar en grupo hoy y hice el WOD de hoy, solo, ¿no? Y tocaba 18 minutos, máximo en rondas posibles, de 300 metros corriendo, 15 toes to bar y 12 handstand push-up. Terminé el WOD con esa sensación, no sé, que entrena como, qué bueno. Me sale bien esos movimientos, he podido hacer todo unbroken y metido as rondas que pensei, me planificado antes de hacerlo, terminas con una sensación como, también soy fanático de CrossFit.
Qué Mira, bueno. mira, me Ujú, parece interesante lo que dices ujú. porque nos podemos volcar directamente a hablar de lo poderosa de nuestra prescripción, lo poderoso del estímulo intentado, sobre todo cuando está bien explicado y bien entendido. Lo que has vivido, esa especie de nirvana, ese momento de conexión con, hey, me salió todo bien, debería estar asequible para todo el mundo, desde la primera clase. Los que venimos de la generación antigua de CrossFit tuvimos que aprenderlo sobre la marcha. Ahora hay mucha más guía cuando se aprende CrossFit clásico, como debe ser, en donde entendemos que los atletas olímpicos, los atletas de los CrossFit Games y nuestros abuelos tienen las mismas necesidades y estas necesidades difieren en grado, mas no en modo. Si el estímulo está bien entendido, esos 18 minutos del muy buen entrenamiento que se hizo no tiene que pasar por el hecho de un esfuerzo monoestructural que ponga mi pulso a tanto aproximadamente, con una carrera de distancia mediana corta, luego un ejercicio colgado de gimnasia en donde la flexión del tronco va a primar, que se combina muy complementariamente, por hablar en términos muy de coaching de CrossFit, con una extensión de brazos utilizando la cadera como mediador en el keeping handstand push-up. Eso es teoría del eh, entrenador. Pero básicamente lo que debo transmitir es que la combinación de esos movimientos con el ritmo adecuado permite que casi cualquier atleta lo pueda hacer sin parar. Por lo tanto, todos esos movimientos que tienen en la idiosincrasia de las personas cardio más algo gimnástico se convierten en un todo. ¿Sí? La actividad fue un todo, fue como solo nadar o solo correr o solo hacer la clase de zumba, etcétera. Y el todo y la combinación provoca un estímulo que es extremadamente polivalente. ¿Qué hice técnicamente? Hice un montón de esfuerzo muscular, aparte un montón de esfuerzo cardiovascular, se va a ver mejorada mi estamina, mi coordinación se va a ver trabajada porque el round 3 fue muy diferente que el round 9 y esa capacidad cognitiva es básicamente simular la pelea que el organismo tendrá al momento de que una persona de 70 años esté evitando entrar en el terreno oscuro del Alzheimer o atarse los zapatos después de una caminada por el parque. Rondar por esos estadios que te provoca esa ligera hipoxia en donde ya no conversas como lo estamos haciendo ahora, sino que como lo empezamos a hacer ahora a casi cualquier nivel siempre y cuando lo controles. Es un entrenamiento excelente para lo que se pueda venir a futuro, para combatir la enfermedad crónica y como te decía, es una especie de caldo de cultivo para cultivar un montón de cosas buenas para lo que se viene, ¿no? Ese esfuerzo, cuando lo probé por primera vez, así como tú lo has corroborado con la muy buena clase que tuviste, fue muy de enganche, ¿verdad? De venir del entrenamiento tradicional desde que tengo uso de razón, porque mi familia era propietaria de un gimnasio tradicional, a encontrarme ese primer workout de CrossFit que hizo clic, es básicamente nuestro producto, ¿no? Nuestra bandera de lucha, lo que vendemos todavía no muy bien entendido, pero todavía dejándome la oportunidad de marketear diciendo ven y prueba, ¿sí? Y hablemos de lo que sientas, ¿no? Es básicamente una interpretación un poco superflua de lo que viviste hoy, descomponiéndolo y lanzándolo como producto, ¿no? Como lo entiende un crossfitter, ¿no? Qué buena. Sí, sí, sí. Mira, es que yo tenía un montón de preguntas para hacerte aquí, te digo la verdad, y como estoy emocionado de tenerte, poder estar hablando contigo, Yo más. y las preguntas que tengo aquí son como preguntas de emprendedorismo, pero quero seguir hablando contigo de salud, ou hasta te vou... Mira, vou cambiar a pergunta. Sí. La primera pregunta que tengo aquí, Carlos, es ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos que has tenido? Aquí sale como emprendedor, pero vamos para el lado de la salud, ¿no? Imagina que yo soy un propietario de un gimnasio o soy una persona que quiero hacer CrossFit y ahora estoy escuchando de unos grandes nombres del CrossFit a nivel mundial, que eres tú, aciertos y desaciertos que has tenido tú en este tiempo que llevas trabajando con CrossFit. Eh, el primer desacierto que pude haber tenido terminó siendo una especie de ataque por dos frentes.
Cuando encontré CrossFit, lo encontré muy solo, buscando, mejor dicho, información sobre la hiperinsulinemia. Ya sabes que es un punto central en nuestra discusión. Recuerda que mi profesión soy nutricionista y en ese tiempo daba consultas en mi consultorio todos los días. ¿Cuáles son las consultas principales que daba? Obviamente, manejo del peso. Dentro del manejo del peso, la pérdida de peso era lo más común. Entonces, esa relación entre obesidad de la parte superior del cuerpo, muy notoria, con muchos desajustes, no solamente un índice de masa corporal alterado, sino el índice de cintura-cadera, era muy notorio en los pacientes. Y si lo seguíamos juntando, hipertensión, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, la mal llamada prediabetes, eran muy frecuentes. Cuando buscaba información específicamente sobre la hiperinsulinemia, estudios de Kaplan, etcétera, etcétera, no me encontraba una discusión abierta a nivel médico. Y me encontré CrossFit.com. y donde era un grupo de personas que hacía un workout gratis y luego compartía los resultados, pero hablaban mucho de comida y hablaban mucho de este término hiperinsulinemia, controlar los niveles de azúcar y no comer procesados. Sin embargo, cuando me inmiscuí, para no alejarme mucho de la pregunta inicial, me encontraba con que me contestaban preguntas personas como Chris, Jason, y sí, son esos nombres que estás pensando, ¿no? Chris Piller, Jason Spiller, Khalifa, Jason Pat Khalifa. Barber, etcétera. Ellos decían, hey, si van al 2007, 8 y 9, verán ahí un Carlos, terminado en X, porque yo soy Carlos Javier, y que preguntaba cosas, ¿verdad? Entonces, empecé en este entorno del el desafío que te presenta sentirte tan humilde, tan desprotegido la primera vez que probaste un workout de CrossFit. Sí, la primera vez que terminaste en el suelo sin saber qué pasó, Ay, tratando ay. de entrar como un supuesto atleta, ¿no? En ese tiempo era muy devoto al gimnasio, corría triatlones, carreras de aventura, aparte de hacer mi jornada con las pesas, etcétera. Y me volvió muy humilde, pero sin embargo entré mucho en este entorno, recuérdalo, 2007, 8, 9, hardcore, discúlpame usar el anglicismo de CrossFit. Hey, menos tiempo, más carga, aprendí muchas cosas sobre la marcha, imagínate aprender a hacer muscle ups y snatch, básicamente viendo tutoriales hasta que encontramos a nuestros amigos de las federaciones deportivas que nos explicaban las cosas con más prolijidad. No había contacto, no había seminarios de Level 1 en Latinoamérica aún. Y el primer error fue comandar a las primeras personas a este mismo entorno. Te decía que fue como una lucha de dos frentes porque era el componente pequeñísimo de las pocas personas que se acercaban a entrenar conmigo en la calle lateral a nuestro gimnasio, el gimnasio Corpus en ese tiempo, que nos preguntaban, oye, ¿puedo hacer lo que estás haciendo? Y nosotros empujando autos, volteando neumáticos de tractor, y ya sabes cómo empiezan muchas personas con kettlebells artesanales, no tenías dónde conseguir una pesa rusa en Ecuador. Y nuestra respuesta siempre era, no, no puedes. Y la contrarrespuesta era, ¿cómo que no puedo? Fue como un marketing adverso, ¿no? O sea, hey, yo quiero ir ahí solo porque parece muy fuera de alcance. Y eso tomó un poco los primeros años de nuestro embate con CrossFit. El lado del desempeño por el amor que le tomé al método, a la sensación, a lo que tú tuviste hoy después del entrenamiento, ese nirvana que te da el ir aprendiendo sobre la marcha, sobre qué significa la intensidad, la relación de la intensidad con los resultados a todo nivel, etcétera. Entonces, yo puedo decir que entré un poco sobre revolucionado al método y le di demasiada importancia al desempeño en comparación a la salud. Y si hablamos de que para CrossFit, los movimientos funcionales, que son nuestra herramienta principal, tienen una característica muy importante y más importante que las otras, que es que en su desarrollo pueden mover grandes cargas por largas distancias y hacerlo rápido. Esto se puede traducir a que yo puedo poner en la ecuación de potencia una carga movida por una distancia recorrida, fuerza por distancia es trabajo, ¿verdad? Si lo divido Ujú. entre cuánto tiempo me tomó hacer la actividad, o sea, entre tiempo, voy a generar muchísima potencia con un movimiento funcional. Entonces, esa búsqueda de que la potencia sea en forma totalitaria lo más elevada posible fue nuestro primer error. Luego, investigando y entendiendo de que esa potencia es precisamente lo que en medicina es la dosis de un medicamento, de una prescripción, y que debe ser Mira. regulada,
nos tomó tiempo entender que si necesito un antibiótico porque ya me hayan hecho un cultivo, un antibiograma, no nos malinterpreten quienes nos estén viendo, un antibiótico debe usarse cuando ya hay una razón para, no Ujú, indiscriminadamente. Por ejemplo, el médico determina después de un cultivo y un antibiograma que tengo un estreptococo de tipo beta hemolítico que requiere ser tratado con algún tipo de penicilina o otro antibiótico. Entonces tengo que poner una dosis, ¿verdad? Aquí viene el punto simple. Si uso la dosis que sería la dosis de un búfalo, pues me va a matar el antibiótico. Va a barrer con qué, mi microbiota y qué, me va a matar. Y si tomo qué muy buena poco, comparación, qué buena. sí, porque si tomo muy poco, en cambio, la bacteria va a sobrevivir y me va a matar la bacteria, ¿sí? Entonces, ahí viene el entendimiento de que yo podría tener un abuelito en un Recommend Bike, en estas bicicletas reclinadas, con una revista Ujú. pedaleando por una hora, y entender que eso es solo un 0.0001% mejor que suba sus escaleras de la casa una vez al día. Que va a tener un riesgo, obviamente, va a tener un riesgo, pero alguien que lo acompañe y le diga cómo hacer los pasos en la escalera de forma correcta, como agarrarse del pasamano, etcétera, etcétera, va a ser el conductor a que haga 2 subidas a la escalera, minimizando el riesgo, mitigándolo lo más posible. Esa es nuestra labor y es lo que me costó arrancar al principio, porque lo arranqué muy como atleta y poco como proveedor de salud, que es lo que somos al fin y al cabo, Juan. Qué buena comparación esa de tema de la medicina con la actividad física, esto del cambio de chip, de cuando la persona es un atleta, quiere montar un box y le cuesta entender el tema, mira, tengo que dar salud, tengo que ofrecer ese servicio, es lo que somos, es lo que somos. Definitivamente sí. Es un poco también lo que marca esta diferencia que nunca entendí muy claramente. Cuando me preguntan, oye, ¿y dónde está tu box? Yo a veces digo box, a veces digo gimnasio, porque el gimnasio, si ponemos la terminología en latín de gymnasium, era un lugar que estaba destinado a hacer cosas que se parecen mucho más a lo que hacemos en un box de CrossFit que en el gimnasio tradicional. Por lo tanto, la gran diferencia principal es el medicamento, ¿verdad? Hablábamos de la dosis es la intensidad, el medicamento son los movimientos funcionales. Eso ¿Sí? Me es. encanta el término yankee de bang for the box, que puedo tener un gran resultado por mi inversión de dinero. El primer look es que se ven distintos porque hay más espacio abierto, ¿verdad? Hay menos maquinaria que no puede ofrecerme recorrer largas distancias con una gran carga y hacerlo rápido. Aparte de eso, en un entorno natural, esencial, seguro, como lo explicamos en el Level 1, tú lo sabes. Pero luego está la prescripción de la dosis, ¿no? Y la prescripción de la dosis va a requerir un equipo profesional que lo haga. Eso, eso no es física cuántica en realidad. Eso tiene que ver con mucho con el sentido común. Un punto importante es que la otra vez estaba conversando con un terapista físico sobre cuáles son los campos de acción de cada profesional, ¿verdad? Entonces, hey, ustedes los entrenadores tratan de intervenir demasiado en alguna cosa, tratan de resolver cuando hay alguna lesión y todo. Hey, te voy a dar razón en el 90% de las cosas que me dices. Zapatero a tus zapatos, y uno de los objetivos principales del entrenador es saber cuándo referir. Si el entrenador es parte del equipo multidisciplinario en salud, debe poder referir. Pero aquí hay un punto importante. Le hice ver a mi amigo un video de guerreros Masái haciendo sus ceremonias saltando, Ajá. ¿verdad? Con un salto pliométrico perfecto y un investigador haciendo la comparación de estos Masáis con jugadores de básquetbol, jugadores de vóley en otras partes del mundo, que son entrenados en alfombras de Boscov, no sé si has visto, para ver el tiempo que estaban arriba en el aire y haciendo un montón de técnica después de mediciones antropométricas perfectas de cómo va. El punto es que los guerreros Masái tenían una capacidad de salto perfecta, con una mínima utilización de la extensión de cadera y una expresión de la fuerza elástica enorme, seguramente aprendidos por sus mentores. Y sus mentores son tatarabuelo, a bisabuelo, bisabuelo, abuelo, abuelo, a padre, utilizando la base fundamental del método científico, que es el empirismo. Prueba y error, ¿verdad? Conozco cosas que funcionan, las puedo observar, medir y repetir y las expreso a la actividad máxima.
Entonces, ese asunto de que, hey, esa persona no puede romper el paralelo porque el axis del ángulo del fémur no corresponde a la alineación exacta, o porque le enseño una radiografía y le digo, hey, mira cómo entra la cadera, cómo va el hueso metido en la pelvis, etcétera. Hey, hey, yo puedo poner cosas claras en la cabeza. ¿Cómo va esa columna vertebral? Estabilidad de la línea media, level 1. ¿Cómo va el peso en los talones para ver si recluto la cadena posterior? Ese tipo de cosas son ciencia pura, establecida con la simpleza del movimiento humano. Obviamente hay más complicaciones. Ese es básicamente lo que te decía, y partiendo recién de la primera pregunta, la administración de la dosis. La administración de la dosis es extremadamente simple. O sea, encontrar el remedio ya es, debo moverme. ¿Sí? Luego es cuánto. Y el cuánto va a depender de que yo pueda infringir intensidad y que los valores, para eso decimos puntos de desempeño de los movimientos, de la calidad del movimiento se mantenga en un margen entre tanto y tanto para no volverse peligroso. El ojo del entrenador tiene que ser entrenado con mucho más que años de universidad para que pueda prescribir una dosis correcta. En nuestro método particularmente, ya sabes que voy a estar sesgado por el lado de CrossFit. Qué bueno. Mira, eso que comentas, ahora me vienen en la cabeza unas cosas, no sé si aquí, yo estoy en Burgos, España, y tenemos a muchos bomberos que entrenan con nosotros. Hace un año más o menos me han comentado algo que realmente me ha asustado, ¿no? Me han dicho que en media, a la semana aquí en Burgos, ellos tienen que entrar por la ventana de las casas, romper la ventana, porque una persona mayor o con sobrepeso se ha caído y no puede levantarse del suelo. Y su marido o su mujer no tienen fuerza para levantar. Entonces, ¿qué hacen los bomberos? Entran por la ventana, rompen la ventana, que es más barato arreglar un cristal que una puerta. Cogen el señor o la señora, le ponen sentado en su cama o su sofá, llaman a servicios sociales y se van. Y me quedó como una persona no tiene condiciones de ponerse de pie. Se cae, o mayor, por falta de fuerza. Luego, hace un tiempo, no sé, 6 meses atrás, mi tío me ha comentado, mi tío vive en São Paulo, Brasil, es español, pero vive allí. Un primo suyo, mira que le pasó, Carlos, fue al baño defecar, fue al baño, se sentó en el váter, no podía levantarse del váter. Llamó a mi tío, por favor, ven aquí, que no puedo levantarme. Y con el tiempo cada vez se fue cayendo más. Y no tenía fuerza para levantarse de un váter, una persona de 70 años. Tú ves, y cada vez la gente lo sabe, pero por ejemplo los jóvenes ven eso como algo muy distante, pero es algo muy triste. Y que es para eso que estamos, ¿no? Es lo que has dicho hoy. Tenemos que tomar la medicina para que yo pueda, de una forma un poco más vulgar, cagar cuando soy una persona mayor. Solo. Solo, solo. Tener ese momento íntimo sin asistencia. Porque Autonomía. totalmente, aparte del embate moral de tener que tener ese momento, no quiero usar la palabra humillación, pero ese momento de invasión de intimidad, que es una agresión a la calidad de vida. Eso puede dejar secuelas en lo que quede de vida todavía, que como está la media, gracias a la medicina, a la reducción de fracturas, a la quimioterapia, a las vacunas, eso es bastante discutible, y a otras cosas más, la media es más elevada. Pero ¿qué hay? ¿Cuánta vida real, cuánta calidad de vida hay en esa media nueva que tenemos? Es nuestra misión y es nuestra profesión. Mira que estamos hablando solo de la primera pregunta. ¿En qué cosas crees que yo haya fallado como emprendedor de fitness o lo que venga? Y es básicamente no ver el negocio por donde hay que mirarlo desde el día uno. El déficit en asesoramiento para tener un buen estilo de vida y para mejorar la salud pública, el déficit de ofrecimiento en salud es enorme. Seguimos siendo pocos. Es un chiste cuando alguien me dice, estoy preocupado porque han puesto muchos gimnasios. No, siguen siendo pocos. ¿Sí? Y dentro de esos hay muy poco ofrecimiento real.
Entonces, si nosotros justificamos, si yo justifico el método que sigo con fervor desde hace mucho más de una década, si yo digo, escogemos los ejercicios por estas características, movimientos funcionales, ¿sí? Y los aplicamos a una intensidad que, hey, podemos hablar un día entero sobre cómo aplicar esa intensidad, porque consideramos que hay una dosis y esa dosis no debe estar prescrita por elementos clínicos o médicos tradicionales que pusieron a tu tío de 70 años como un adulto mayor saludable, porque muy probablemente tu tío tenía controlada la hipertensión tomando algún hipotensivo desde hace tal vez ya algún tiempo. Probablemente tenía los niveles de glucosa en sangre normales porque tomaba un hipoglucemiante. Y probablemente tenía su colesterol y sus triglicéridos bien porque también tomaba hipolipemiantes. Entonces, ese estándar de qué significa estar bien es un estándar problemático para la humanidad, porque el estar bien va a depender en exclusiva de indicadores clínicos. Colesterol, triglicéridos, cómo está la densidad ósea, etcétera. El doctor me va a dar un visto si yo estoy en un patrón de normal. Si normal es este punto cero de equilibrio, una sola gripe, una sola caída o un solo incidente como el incidente del baño ya me ponen un grado de enfermedad. Ese grado de enfermedad puede llegar a ser tal que puede llamar a la decrepitud. Una de las características que es más bien descriptiva que les ponemos a los movimientos funcionales en nuestro primer curso, en el Level 1, es que los movimientos funcionales son esenciales. Son esenciales para la vida. No hay un día en el que yo no deba hacer un squat. Tu tío no pudo hacer ese squat de ese día. Entonces, para qué sé yo, vamos a hablar de España. Para Lidia Valentín, su squad es la posibilidad de forjarse una carrera, de darle gloria al país y que ese squad contribuya a su snatch y clean and jerk, y bien que lo hizo siendo campeona mundial y olímpica. Pero no hay diferencia con el squad de tu tío. Tu tío no ganó la medalla olímpica en ese día, ¿sí? Porque no tuvo competencia. Lidia busca dominancia, el abuelo busca competencia. Y esa competencia tiene que ser entrenada y tiene que ser prescrita, porque es una prueba más de que no importa que el tío haya estado controlado con su presión arterial, con sus triglicéridos y con su densidad ósea. No importa en lo absoluto si no cumple con la esencialidad de los movimientos funcionales. Y todo lo que no se practica se pierde. Entonces, todas esas gritos alarmantes de que no todo el mundo debería hacer sentadillas y de que el snatch es un movimiento demasiado complejo para que lo hagan otras personas, y siempre y cuando tenga un PVC, si alguien comprende el salto y el aterrizaje con el bastón, muy probablemente la cognición que gane hará que si nosotros decimos que se amarre los zapatos, no sé si es se ate las agujetas o los pasadores o los cordones, el español es tan maleable, ¿verdad? Tan dúctil. Que se ate los zapatos solos, ¿sí? Esa antiprescripción de juzgar a un método por lo que la élite hace y no el análisis de la dosis, el análisis de la prescripción adecuada, es una muy mala propaganda que está instigada lastimosamente por instituciones a las cuales no les conviene, y perdón por rebelde, que haya humanos saludables. Venimos de una pandemia que fue una prueba radical de eso de ahí. Es eso, es eso. Carlos, y es que ya prácticamente has dicho, ¿no? Toda tu preocupación por la salud, pero ¿qué estrategias utilizas tú para tener éxito, ¿no? Hay que definir primero qué es éxito para ti, qué es éxito para la gente, ¿no? Pero, ¿qué consideras éxito y qué estrategias utilizas para tener éxito hoy en día en tu centro deportivo, en tu vida? Una antes que todo. Hay una estrategia que es la madre de las demás. Voy a tomar una frase de Coach Glassman cuando justificaba la sentadilla libre, el Air Squat. Y él decía, si no tienes un buen Air Squat o no lo estás entrenando y no lo estás practicando y no lo puedes desarrollar o hacer, estás funcionando a una fracción de tu capacidad atlética. Si la base de mi negocio es que soy un entrenador, porque abrí el gimnasio porque yo soy un entrenador, que quién sabe, después termine contratando otros entrenadores y más bien sea el gerente entrenador, formador de otros entrenadores, pero si tengo conocimiento de causa, no soy solo el inversionista,
sino un entrenador enamorado del método que quiere hacer de eso su profesión actualmente, es sencillo. Nosotros decimos que un entrenador debe tener 6 criterios cumplidos. Enseñanza, ¿sí? Observación o identificación de errores, corrección. Luego, manejo de grupo, que tan bueno eres con la logística, presencia y actitud, eso es muy intangible, es algo que viene con cada uno, pero siempre puede ser aumentado, y capacidad de demostración. No solo de los movimientos, aquí viene la parte difícil, sino del estilo de vida. Pero el punto importante aquí es que si yo voy con la frase de Glassman que hablaba de la importancia de la sentadilla, si no la haces, está funcionando a una fracción de tu capacidad atlética. No importa qué tanto puedas observar y corregir, no importa qué tanto puedas identificar y corregir un movimiento. Si no puedes conectar, estás trabajando a una fracción de tu capacidad como entrenador. Y ahí viene la diferencia y me gusta muchísimo lo que dicen mis amigos yankees en cuanto a diferenciar a un trainer de un coach. Ese coach es el típico coach legendario de las películas de Disney que puede cambiar un juego, pero no solo un juego, sino la forma de ver la vida de un jugador después de un discurso o después de alguna intervención o alguna cosa así. Desarrollar esa conexión es algo muy propio de cómo va la estructura de nuestros gimnasios diferentes. Esos que tienen más espacio, que dejan entrar a los perros, que saludan de formas muy particulares y donde vuela el magnesio que me hace salir caras verdes cada vez que hay por todas partes. Esa conexión tiene que ser desarrollada, tiene que tener un proceso y un procedimiento que no se llegue a convertir en un libreto, ¿no? Como un político tratando de comprarte un voto. Eso va mucho más allá de cuántos comandos dé o cuántas correcciones pueda hacer para que alguien me apruebe un examen de entrenador, etcétera. Eso va mucho más ligado a tocar hombros, mirar ojos directamente y, como dice un mentor mío, hacer siempre la segunda pregunta. Entonces, esa tipificación de lograr generar esta palabra trillada, tu comunidad y hacerla crecer con una base sólida que tenga códigos, principios, etcétera, es la base fundamental de nuestro negocio. Y eso es hermoso, porque yo genero un intangible, el intangible de comunidad, ese buen vivir, ese bienestar que es muy difícil calificar en una escala numérica del 1 al 10, pero que sabes que está ahí por los comentarios, por lo que puedan poner las personas entre sí en el Cross Hero, ¿verdad? Cuando están poniendo sus resultados, etcétera. Ese cambio de estilo de vida es la bandera de lucha y es la punta de la flecha. Es la parte principal de nuestro negocio y lo que nos vuelve diferente, sobre todo los que siguen el mismo método que yo. CrossFit, algunos muy buenos centros de entrenamiento funcional que no son CrossFit, pero manejan el mismo principio de comunidad, e inclusive algunos gimnasios tradicionales, escuelas de artes marciales, etcétera, que tienen esta mística de entender que la salud de la comunidad es el indicador fundamental de la salud del negocio. Hay muy pocos negocios en donde no tengas que preocuparte por comprar algo a un precio, analizar cuánto puedes marginar para ganar lo más posible. Feliz, el comercio mueve al mundo y mucha admiración para esas personas. Yo no puedo atacar esa patrulla. Yo no entiendo los números, no me queda muy claro y para saber si estoy ganando o no, alguien tiene que ayudar a interpretármelo. Pero lo que siempre coincido con todo el mundo es que la prevalencia de mi alumno y la capacidad de multiplicación, esa tasa de retención cuando hablamos en los gimnasios, tiene una relación directa al 100% con la comunidad y con la calidad de la misma. Por lo tanto, no hay ese conflicto que alguna vez lo pongo como o eres muy hippie o eres muy empresario. Y perdón por usar el término hippie aquí, ¿sí? Cuando interpretas CrossFit, ¿verdad? No, número uno, soy empresario porque no puedo ofrecer una buena comunidad si se me cae el techo y le debo a todo el mundo, ¿sí? Y no puedo hacer un buen negocio si les vendo todo, no les permito llegar tarde eventualmente porque sé que su hijo está enfermo, su hija está enfermo, etcétera, y no tengo ese punto de inflexión. No hay negocio más lindo que el nuestro. Y es porque en la comunidad, ahí mismo, en relación directa, ahí está el negocio. Y eso es espectacular. Eso te deja dormir bien, te pone tranquilo y lo vuelve algo único que lo podría comprar con muy pocas cosas. El asunto está en que puedo ir a salvar ballenas, puedo ser misionero, pero, pero no puedo hacer un modus vivendi.
no pueda ser un estilo de vida. En nuestra profesión, eso se puede. Y aparte de eso, tenemos los agradecimientos, el cambio de estilo de vida, que es algo que va mucho más allá del sueldo, que alimenta tu tranquilidad, tu salud en general. Ese contexto no lo encuentro en otro tipo de negocio. Todavía intento buscarlo. Has dicho dos cosas ahí, el tema de las 6 capacidades de un buen entrenador, ¿no? Y como has comentado la última, la capacidad de demostración, has dicho algo que no había pensado aún, no es demostración solo de los movimientos, pero de su estilo de vida, no había caído en eso. Y el tema del buen entrenador, ¿no? Que no es que tú tengas una visión line de Matrix y vea todos los fallos y sepas todos los puntos claves de movimiento, pero si no sabes conectar con la persona, no sirve de nada eso. Es Es la, definitivo. no, es la conexión, sí. Muchas personas cuando conversamos y conociéndote y sabiendo tu perfil, ya lo sabían, ¿no? Hey, es muy posible que esta conversación se descarrile y empecemos a hablar de la comunidad y de qué cosas y todo, conociéndote, Juan. Pero sin embargo, es súper importante entender que nuestro negocio está ahí. Ya te decía, puede ser este entrenador de la Matrix, pero si no puedes conectar, está funcionando a una fracción. Y siempre se puede, ¿ah? No, puede ser el tipo introvertido que tenga una gran presencia y actitud, porque lo sabe utilizar, porque sabe robar estilos de coaching y no copiarlos, sino adaptarlos a su idiosincrasia. Entonces, si hablas de cuáles pueden ser los secretos de éxito para ser emprendedor, si quiero ser entrenador necesito tener vocación. ¿Ves? Porque puedo ser un muy buen emprendedor negociante y buscar a alguien con la vocación y presentarle un negocio real que le sirva a los dos. Yo no tengo nada en contra de eso y considero que si se hace bien, puede ser extremadamente exitoso para los dos. Uno tiene el que el otro no. Pero no lo puedo hacer en el contexto de simplemente tener el dinero para invertir, contar cabezas en la clase de las 7 de la tarde en CrossFit Burgos y decir, hey, esto es un buen negocio, los dueños están ganando mucha pasta, voy a hablar así porque estamos en una transmisión internacional, y yo lo voy a replicar. ¿Sí? El estudio de mercado es mucho más profundo y el estudio de mercado para saber por qué nos va bien, tú lo sabes porque lo has hecho por una década, demanda de conocer los intangibles y qué realmente quiere la persona. Aquí hay un punto importante. Cuando una persona llega al counter de un gimnasio de CrossFit, está cumpliendo lo que hace nuestro mercado de fitness, el consumidor de fitness. El consumidor de fitness tiene un asunto muy particular en comparación a cuando ya se pasa a estadios curativos de la salud o al consumidor de ropa o de lo que sea. El consumidor de fitness piensa que sabe lo que necesita y lo cree fervientemente. Entonces, hey, si yo hablo de que fitness es salud y un entrenador es un trabajador de la salud, específicamente en el área preventiva, porque lo es, no hay forma de negarlo, lo puedo probar, lo puedo medir, lo puedo repetir, ¿sí? Si analizamos eso, cuando es el estadio curativo, no discuto con el proveedor. O sea, no le digo al médico, cámbiame este antibiótico porque la pastilla es color rosa y yo quiero una pastilla color, no lo sé, azul. No le digo eso nunca. Le digo que sí, usted es el que sabe, yo estoy dispuesto a recibir su información. Pero normalmente recibimos a personas que me dicen, hey, yo quiero de aquí, pero no de acá. Y yo sé que a mí me viene bien esto, etcétera. Los típicos comentarios, ¿no? Algún influencer muy delgadito, muy delgadita, con muchas fotos en Instagram, que tiene la idea de que va a mirar un kettlebell de 20 kilos y que con mirarlo va a ser algo así como hipertrofia instantánea, ¿verdad? Y luego en esa misma conversación está un quinceañero delgadito que no pasa de 57 kilos y que tiene todos los whey proteins y creatinas en su cocina y que se pone a llorar, dice, ¿por qué no me pasa a mí eso? Etcétera. Y ese conflicto es una alegoría lo que te dije, ¿no? Es una caricatura de las cosas que vivimos en el gimnasio siempre. Pero nosotros tenemos ese combate y ese combate solamente se puede manejar con información. Por eso, en el contexto de ser emprendedor, la creación de la comunidad inicial te convierte, como decimos en el nivel 2 en la charla de nutrición, tienes un ejército de vicarios, o sea, terceras personas que son ejemplo para los demás, que ya establecen el código.
aquí hacemos esto. Y en algún momento es interesante decir, puedes tomarlo o dejarlo. ¿Sabes? ¿Quieres entrar con nuestras reglas porque sabemos el camino y te aseguramos que te va a funcionar? Nosotros somos la prueba viviente. Esa es la comunidad. Así que tómalo o lo dejas. Siempre hay un ofrecimiento al que puedas pertenecer. Eso podría ser sectarista, pero con el tiempo ha sido muy efectivo. Por eso es tan importante el asunto de la demostración y el asunto del apego a los códigos, porque el entrenador tiene que ser uno más. El entrenador debería entrenar lo que hacen los demás. Debería llevar el estilo de vida que llevan los demás, alimentación, descanso, y debería también ser un humano como los demás y eventualmente fallar. Por lo tanto, tal vez pueda recibir feedback o ayuda de alguno de sus vicarios, ya dije yo, antiguos, que hacen este esfuerzo circular de cuando creaste la comunidad. Si van a ser emprendedores, la comunidad es como una bola de nieve. Entonces, si la hacen bien, si es sólida, si hay una buena pendiente, etcétera, eh, va a tener un efecto multiplicador extraordinario. Y el cielo es el límite si es que luego se aplican en la organización, en el gerenciamiento, en el ordenamiento contable y financiero de todo lo que tienen que hacer. En eso, bueno, obviamente Juan y toda la gente de Cross Hero tienen ayudas que sí generan un antes y un después, porque creo que vamos a coincidir, Juan. Luego nos encontramos con que el entrenador tiene algo muy poderoso que se le va de las manos porque no lo puede medir, básicamente, y no puede tomar decisiones numéricas para hacer estrategias, etcétera, ¿no? Sí, ahora, mira, quería preguntar justo este, ¿cómo ha comentado el tema de que no se puede medir, de estrategias? ¿Cómo fue el contacto tuyo con Cross Hero, Carlos? ¿Cómo Cross Hero ha podido ayudarte? Háblanos un poquito de nosotros. Me hubiera encantado acordarme del primer contacto que tuve con Cross Hero directamente. Lo que sí me acuerdo es que por razones de la vida me, me contacté con uno de los dueños y nos quedamos hablando de CrossFit. No me acuerdo por cuánto tiempo y hablamos esta conversación. Me gustó mucho un punto interesante. Cuando hablé con estas personas, no intentaron venderme un producto directamente, sino que hablamos de lo que nos apasiona. Y eso para mí hace una diferencia de día y noche, totalmente. Entonces, número uno, como herramienta muy marketera y haciéndome publicidad, todo el mundo sabe que voy a estar sesgado al momento de hablar de Cross Hero, pero las personas que me siguen saben que marcó una diferencia en ponerle orden a un coach que tiene una cabeza muy desordenada y que puede ser, como espero que sea evidente, muy pasional. Entonces, si yo tengo esos impulsos de hacer esto y lo otro por mejorar la comunidad, esta contabilidad que me dio Cross Hero, empezando con el simple hecho de poder organizar mis pensamientos en cuanto al entrenamiento para una generación que está delante de la mía, que todo lo ve así, así o así. Yo todavía lo veo así. Todavía sigo escribiendo a mano antes de ponerlo en el Cross Hero. eh, fue fue como una especie de ancla que me permite organizar mis ideas para luego poner toda la experiencia o todo el bagaje de entrenamientos, combinaciones, actividades para las personas, trato con las mismas, diferencias en los puntos en los que ataco, ¿verdad? A quienes entreno presencialmente, a cuáles son los entrenadores que entreno de forma remota, tratar de infringirles, por hablar un término un poco dictatorial, el mismo entrenamiento a todos, no importa el nivel que tengan, me dio la posibilidad de que el asunto de comunicación se vuelva mucho más ordenado. Sé que tengo que decirles en el momento preciso, básicamente porque tengo una plataforma que me permite hacer retrospección, ¿no? O sea, de mis papelitos a Cross Hero hay un abismo de diferencia, ¿no? Eso fue un cambio muy, muy grande. Ah, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Yo me acuerdo de esa conversación que tuve contigo en el sofá aquí de casa. Yo creo que hemos estado hablando más de una hora. Hemos empezado la conversación porque querías, no sé si tenías alguna duda de Cross Hero, pero creo que de Cross Hero no hemos hablado nada. Hablamos de entrenamiento. Sí, sí. Creo que nos juntamos dos malos perfiles para tener una conversación corta y concisa, definitivamente. Eso fue, eso fue. Carlos, y
¿cómo, mira, ¿cómo podrías dar un consejo para, porque tienes mucha experiencia, como has dicho, has tenido, me acuerdo de una conversación que tuve contigo, un centro de CrossFit con más de 500 clientes, ¿no? No sé si me has dicho 1000 Sí. clientes, puede ser. No, 600 clientes aproximadamente llegó a tener CrossFit 600 Guayaquil en clientes, algún que tiempo. tenía muchísima gente. ¿Y cómo hacías para mantener esos clientes contentos y fieles a tu centro? A ver, eso fue hace mucho tiempo, inclusive de que haya aplicaciones. No solamente había las Ujú, aplicaciones análogas a CrossFit, análogas a Cross Hero que tienen en Estados Unidos, ¿no? Los nombres ya lo sabe la ujú, mayoría, etcétera. Y todavía estaban en pañales. Y creo que en el 2007, 8 y 9, cuando empezamos, ni siquiera existían. Lo único que había era CrossFit.com y ahí se registraba todo. ujú, Entonces te puedo decir que no sé cómo lo pude sostener. Creo que todo estuvo por los intangibles y la pasión que se le podía haber puesto en ese momento. O sea, eh, si no tenía el desarrollo de la comunidad, era como tratar, para mí ese tiempo en el negocio era como tratar de agarrar arena mojada de la playa en las olas y sentir cómo se regaba la posibilidad de ganar más recursos o tener más contabilidad y finanzas, si hablo de números, de todo lo que pasó en ujú. ese tiempo. No tuvimos tiempo de respirar, no tuvimos tiempo de tomar aire. Era el único box en Ecuador en el momento del apogeo máximo. Creo que lo único que lo pudo hacer sobrevivir y mantenerse por tanto tiempo así fue la pasión. Fueron años muy cansados, muy duros. Literalmente cambiamos la estructura de un negocio familiar que era un gimnasio tradicional. Entre divergencias, no lo vamos a hacer, no sabemos si es una moda o no es una moda. Y nuestra posición de no es una moda, esto va a ser un estándar, pero lo que yo creo que va a ser y lo que debe funcionar y a lo que yo me voy a pegar es que es una contracultura. ¿Sí? Y si hablamos de contraculturas, me van a tener siempre ahí, siempre y cuando me lo expliquen y me lo justifiquen bien, yo siempre voy a estar de ese lado. Y eso nos mantuvo. Ahora, ojo, si eso llega a pasar ahora, en este momento, y tengo una explosión de ese tipo, no voy a permitirme el hecho de no tener un grado de organización. Si ahora mismo alguien me hace una buena propuesta para un box más grande, creo que a estas alturas de mi vida la podría tomar. ¿Sí? No sé si dé tantas clases, etcétera. No sé si aguante la tentación de tal vez dirigir unas rodillas afuera estando sentado, cosa que no hay que hacer, porque ya el asiento del avión casi que hace la forma de mi cuerpo. Eh, pero sin embargo, en cuanto a procesos y procedimientos, estaré para responder todas las preguntas, estaré para contestar la segunda pregunta, pero voy a organizar número uno, un software de programación y de contabilidad, y voy a tratar de mantener la contabilidad y las finanzas en relación al crecimiento de la comunidad desde el día uno. Eso suena muy básico, pero en mi caso muy particular sería lo único que cambiar. No tengo una respuesta para la pregunta, no sé cómo se mantuvo, la única respuesta vaga es por pura pasión. O sea, ver ahí una pareja Ya. de esposos gritando todo el tiempo, cinco más que sí pueden, y haciendo high five con todo el mundo, fue el componente fundamental. O sea, poner el pie todos los días de la vida en ese lugar, definitivamente sí. Pero la respuesta es esa, es la pasión, es la conexión, no hay otra. Lo único. Cuando eres Sí. capaz de ponerle herramientas cuantitativas a eso, el cielo es el límite, Juan. No hay donde más. Es muy difícil de encontrar un entrenador con un negocio longevo, como CrossFit Burgos, ¿no? Que tenga mucho tiempo ahí, que no haya hecho esa conciliación entre necesito poder observar, medir y repetir. O sea, ya hice esta bola de nieve, ¿verdad? Para que no se descarrile y la bola de nieve vaya donde yo quiero, necesito poder observar, medir y repetir. Es como nuestro enfoque de nutrición, ¿verdad? Primero hablo de calidad de comida. Come carnes y vegetales, nueces y semillas, algo de fruta, poco almidón, nada de azúcar. Pero luego puedo comer mucho de eso, o muy poco, o en las proporciones no tan adecuadas. Entonces, ofrecemos algunas herramientas de medición que podrían ser muy exactas, yo nunca he sido de esos, pero podrían ser otras, no necesariamente, aunque parezca contradictorio, exactas, pero sí precisas en cuanto a lo que necesita.
¿sí? Exacto puede ser algo relacionado a la dosis y precisa puede ser direccionado a que la prioridad es a dónde quiero llegar, ¿sí? En mi caso, no solo contarle historias a mi nieto, sino a jugar con él algún juego vigoroso hasta el último día que pueda, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Carlos, muchos dueños de boxes, de centros de gimnasio, nos van a asistir, ¿no? Y con toda tu experiencia, ¿qué dirías a ellos para que ellos puedan hacer con sus entrenadores para que brinden un servicio excelente a sus clientes? Como, por ejemplo, Juan, ¿qué dirías a mí para que yo pueda trabajar en mis coaches, en mis entrenadores, para que den un servicio que el cliente quiera volver, que esté más saludable, que vuelva a mi gimnasio, que fidelice? Bueno, hay que entender que la dinámica de un gimnasio es, hay una rutina, hay un WOD o como quieran decirle por día y muy probablemente, a menos que sea un benchmark o a menos que quiera hacer algo que es obviamente muy científico, que es test y retest, repetirlo, etcétera, es muy probable que la combinación, el entorno del día no se repita. Y en ese entorno tan dinámico es imposible dejar órdenes demasiado secuenciadas en el tiempo. La escuela de los coaches o la reunión de coaches para aprender es algo absolutamente esencial con un método que tiene demasiada robustez en cuanto a amplitud de elementos a seguir. Porque básicamente los movimientos monoestructurales gimnásticos y de weightlifting son simplemente una tipificación de lo que básicamente es humanidad, humanidad para el movimiento. Levantar algo, cambiarlo de lugar, ponerlo en otra posición, luego recorrer una distancia y luego mover mi cuerpo en el espacio. Eso es muy amplio. Y para poder hacer eso, ahí debo entender que voy a mover un grupo. Y mover un grupo es el simbolismo de que, hey, somos animales gregarios, tenemos códigos, procesos, procedimientos. Eso tiene que ser refrescado semanalmente. Yo creo que podría ser exitoso si tengo una reunión al mes con mis entrenadores, etcétera, pero los entrenadores deben entrenar juntos, y digo entrenar y practicar, por lo menos una vez a la semana. Y esa escuela de coaches necesita un perfil de una persona con suficiente presencia de actitud para que haga el lugar de mentor. Si no tengo un mentor de el trabajo real del entrenador, muy probablemente pueda perder la brújula. Y ahí sí no importa qué tanto level 1, level 2, level 3, qué tanto monitor de la Federación Española, brasileña o ecuatoriana de entrenadores personales tengan, no importa, todo el trabajo se va a descarrilar si no tengo un pensamiento afín que le permita a sus entrenadores ejercer su individualidad. Entonces, número uno, entrenar juntos. Los equipos de fútbol más exitosos de todos los tiempos se han concentrado juntos, han sangrado juntos, han tenido divergencias juntos, han resuelto problemas juntos y han celebrado triunfos juntos. Si eso no se da, a mi entender, por mi experiencia y por mi estadística, el gimnasio está destinado al estancamiento o al fracaso en algún momento. Si puede ser más veces en la semana en que se junten, sería ideal. La posibilidad de instaurar la política de feedback, de que la mayoría de los entrenadores puedan tener la posibilidad de recibir una crítica y que haya una póliza de seguridad con esas críticas, que las críticas sean el procedimiento y que sean constructivas, que tengan reglas para los entrenadores como, hey, al entrenador que va a criticar, debe ser obligatorio hacerle entender que siempre hay algo bueno que ver, siempre, no importa qué. Y eso tiene que ser lo primero que se diga y que tal vez se magnifique, porque es la plataforma para eh, eh, pasar de la motivación a la inspiración, ¿verdad? Y que alguien realmente cumpla con algo. Entonces, ojo, no quiero alargarme mucho con la explicación, pero el consejo a los entrenadores es, necesito entrenar a mis entrenadores, necesito ser o encontrar al mentor, a ese sargento del ejército de la típica película de guerra en donde el sargento salva el día. El sargento no fue a la academia de guerra a comparación del teniente o lo que sea, pero vivió muchas aventuras con ese grupo. Confían en él, sabe de situaciones complicadas, etcétera, y puede conducir al grupo en situaciones particulares. La reunión del staff, la universidad del staff tiene que ser eterna. Si no entreno a los entrenadores, si no entiendo que cuando uno enseña, dos aprenden, el proceso educativo se va a truncar.
¿sí? Por eso algunas universidades que no han sido vanguardistas están siendo absorbidas con el tiempo y están haciendo estrategias desesperadas por tratar de competir con un entorno en donde la educación ya no tiene paredes, no necesariamente es a alguien diciéndome lo que tengo que hacer y dejándome una tarea, etcétera. Es absolutamente dinámica, está basada en el feedback. Hazlo y te doy mi opinión de cómo lo haces, obviamente siguiendo parámetros que ya están preestablecidos. Entonces, el eterno entrenamiento del staff en cuanto a todo, el evitar al estancamiento como que si este fuese una plaga, es la principal metodología de arenga, de empuje, de profesionalización de mis entrenadores. Debo entender que el sacrificio probable es que esté entrenando a la propia competencia. Eh, y eso, cuando se hace bien y se hace a su tiempo, invariablemente va a haber procesos conflictivos, pero cuando se hace bien y se hace a su tiempo, es hermoso. Y es algo como conversamos hace un rato, Juan, que va mucho más allá del sueldo. Si esperemos que pasadas 9 décadas de la vida esté en mi lecho de muerte, son cosas que voy a celebrar. Alguien hizo una carrera, se convirtió en empresario y todo, de una u otra forma, porque serví de plataforma. No importa, Qué no me voy a bueno, llevar ninguna de las cosas materiales al final de los días. qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Carlos, ya llevamos casi una hora hablando y ¿En seguro que serio? podemos hablar, sí, 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 mucho tiempo y te voy a hacer una solicitud final, ¿no? Como, Por favor. qué dirías para aquellos que, atletas de CrossFit, que les gusta dar clases, que es algo que está, es de ellos, eles querem dar isso, aún no son entrenadores y quieren montar um box, ou querem montar seu ginásio, ou querem montar seu estudo de personal. Que dirias para essa pessoa que, mira, hoy mismo, mira, quero hacer esto, me gusta? Número uno, tú dijiste de forma clara y lo hemos conversado hace rato, es un entrenador que quiere empezar a ser emprendedor. Para mí es el 90% de los lugares tienen éxito así, no un emprendedor comercial que está buscando abrir un box. Se puede, y yo lo dije hace un rato, pero debo encontrar a ese otro perfil de que estamos hablando. Si me encontré que tengo la vocación en este momento en donde todo es más competitivo, y no hablo de los gimnasios de CrossFit, de entrenamiento funcional, las academias de artes marciales o los gimnasios tradicionales, no, hablo de cualquier cosa. Necesito empaparme de dos cosas importantes que han sido y creo que siguen siendo mi debilidad por mucho tiempo. Si voy a entrar en un mundo en donde debo intentar marginar una ganancia, pagar sueldos, pagar arriendos, etcétera, debo entender contabilidad. ¿Sí? Básico, debo hacerlo. Ojo, que es Carlos Andrade que le gusta hablar de los intangibles, arrancando al revés. ¿Sí? Y debo tener conceptos básicos de finanzas. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer las cosas otra vez en algún momento, hubiera empezado antes con los conocimientos cavernícolas y rudimentarios que tengo ahora, que así como cavernícolas y rudimentarios hacen la diferencia y me funcionan bastante bien. Si tengo algo de conocimiento de contabilidad y de finanzas, ojo, son dos cosas distintas que van muy relacionadas, pero son distintas. Puedo proyectarme para no arrancar como el entrenador, lastimosamente tengo que decir típico, que arrancó un lugar en realidad para entrenar lo que él quiere con las personas que él quiere. Eso puede ser muy exitoso en el corto plazo. Entonces, número uno es asegurarme los números, hacer una proyección, hacer un estudio del mercado en el que voy a estar y tener una maquinaria contable que me permita minimizar los posibles errores, estar al día en los pagos, etcétera, es lo primero. Luego hay que hacer una relación directa con el mercado posible que pueda tener. Si soy muy entusiasta, puedo tender a sobrevalorar mi coaching, porque yo solamente, cuando voy a emprender, muy probablemente solamente tenga el feedback de la hinchada local, por decirlo de alguna forma, de la torcida local. Solo mis propios compañeros me habrán dicho qué tan buen coach soy y que debería yo abrir un lugar, etcétera. Son motores muy comunes en la gente que emprende. Entonces, debo ser muy pragmático al momento de empezar a dar clases. Clases en una plaza con personas que no conozco, tal vez gratuitas, alquilar espacio en un box, en el open box, para hacer el test como entrenador y enfrentarme a poblaciones que yo nunca haya conocido, es crucial para alguien que de verdad tenga el dinero para emprender
y que quiera arriesgar su capital para abrir, ¿debo hacerle una prueba cruel con personas que no conozco a esta vocación que creo que siento? Y al final es importante, hay que entender si tengo la vocación o no. Y tengo que decirlo muy libremente, ¿no? Una discusión que es más una divergencia que una discusión que tenemos con mi esposa, es que los lunes, cuando llego de los seminarios, puedo tener un descenso en mi calidad de coaching. Y paso mucho tiempo sentado, etcétera, y esas cosas. Es una profesión muy dura, y sobre todo si lo van a hacer como de forma tan pasional como creo que la mayoría de emprendedores lo van a hacer. Es muy desgastante. Y un dicho común acá en Ecuador es, oye, te veo muy flaco, ¿qué? ¿Abriste un box? Hablando de que perdí musculatura y un montón de cosas más, etcétera. Y eso es absolutamente cierto. Entonces, encontrar el posible radio que voy a tener entre clientela y posibilidad de atención es súper importante para saber si puedo ser un ejército de un solo hombre, lo cual es muy poco probable, o una sola mujer, lo cual es muy poco probable, depende, a menos que abra un estudio, nada más, ¿sí? Y luego saber cuáles son las asociaciones adecuadas, entender cuál es el perfil del entrenador que quiero. Y ahí me gusta ser muy pragmático, ¿no? Yo que hablo mucho de los intangibles, me gusta lo que he escuchado de personas que son más bien comerciantes y negociantes, ¿no? Si voy a hacer un contrato, la estipulación de cuáles son los causales de divorcio debe ser antes que el matrimonio. Y debo entender qué cosas se deben dar de los dos lados para yo cerrar un contrato con todas las cosas que eso implique en leyes laborales y todo. Yo creo que es lo más saludable. Qué bueno. Esa es la forma adecuada. El equipo es secundario, el lugar es secundario. Obviamente no es secundario que esté limpio, que sea asequible, que tenga parqueo, que tenga baterías sanitarias si es posible. Tal vez en la década anterior podría haber una nave comercial sin baterías sanitarias o alguna cosa así, pero en esta época ya estamos hablando de negocio, ¿no? Tal vez eso no sea procedente. Pero sin embargo, el tamaño, la cantidad de equipo, etcétera, con suficientes conocimientos, buena programación y buena comunidad, se los digo directamente, se los pongo firmados. Si cumplen con esas cosas, el cielo es el límite. El público va a venir porque la necesidad es enorme y supera, la inunda, es como una ola de un tsunami a el ofrecimiento que tenemos. Todavía estamos en déficit como entrenadores en comparación a la necesidad que tienen las personas por salud preventiva. Y lo mejor de esto es que ese público no lo termina de saber aún. O sea, la tarea de información todavía es muy grande, ¿no? El negocio está desde lo que puedan hacer como entrepreneurs en línea, con información, esos anzuelos que lanzo para pescar a las personas, estamos apenas arrancando, ¿no? Cuando la información es buena, ¿no? No cuando la información es excesiva y sensacionalista. Qué bueno. Mira, el podcast es seguro, yo le voy a escuchar luego, porque para mí está siendo como una, te digo, una Yo formación, también. una clase. Qué bueno, Carlos. Mira, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Por transmitir tu conocimiento, tu experiencia, ¿no? Y de verdad, gracias. Gracias, a ver si podemos hablar más veces, ¿no? Y Por que favor, más las gente, veces que necesite. más gente pueda tener acceso a toda esa información que has dado, Carlos. Muchísimas gracias, amigo. Para mí es un gusto, un honor. Una de las cosas más importantes que me ha dado CrossFit en la vida es poder hacer nexos, lazos y amistades. Es un gusto conocerte, Juan. Es un gusto poder colaborar y consumir CrossFit. Le hace muy bien a mi comunidad. Un saludo a todos los que nos vean. Un abrazo, un servidor para lo que necesiten.